Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Rúa TV, a su programa Contracara. Muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles. Les agradecemos su atención, el tiempo que nos brindan a todos nuestros amigos de YouTube y Facebook, que esperamos el día de hoy que sean muy participativos como siempre lo son. Y hoy tenemos un programa muy especial. Para muchas personas un programa difícil por el tema que estamos tratando, pero que pareció que Rúa, si bien su enfoque es un enfoque eminentemente de temas políticos, creemos que también los temas de política pública y de política pública estratégica como la que está sucediendo en el país es un tema sumamente importante. Y el tema o el título que le pusimos a este programa pues es cómo pasar las fiestas navideñas en la pandemia, pero sobre todo lo que nos interesa en este programa en particular es hacer conciencia acerca de un problema que es un problema grave a nivel mundial, que es un problema complicado en nuestro país, que además ha cobrado cientos de vidas. Tenemos más de 100,000 muertos en nuestro país, y que no queremos bajo ninguna circunstancia que se normalice, que se hable de manera banal o frívola acerca de las muertes de cientos de miles de mexicanos. Pero también tenemos que estar conscientes que es necesario cuidarnos, prevenir y estar muy atentos a lo que el gobierno está realizando, por un lado para hacer caso a las indicaciones gubernamentales, pero por otro lado también para señalar aquellos errores que se estén cometiendo en aras de los mexicanos. Es decir, que haya vacunas o que haya próximamente cuidados más eficaces con respecto a una enfermedad que no es, digamos, típica en la sociedad humana, se convierta en algo que ya no le demos la atención necesaria. Por eso es que en esta ocasión Rúa TV pues invitó a dos grandes especialistas en el tema. Quisimos abordarlo desde dos ópticas, una óptica eminentemente médica y por otro lado una visión global de lo que está sucediendo con el COVID en el mundo y las implicaciones políticas, económicas y sociales que tiene para los mexicanos y para toda la sociedad global. Y bueno, en esta ocasión yo quiero agradecer la presencia de Mónica Mendoza Aspiri. Mónica, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Edgar, buenas noches, gracias a ti, a ustedes por la invitación. Al contrario, te agradecemos, sabemos que tienes mucho trabajo en estas circunstancias tan complicadas y te ofrezco una disculpa y un agradecimiento por la atención que nos brindas en esta ocasión. Y bueno, Mónica es médico general con especialidad en pediatría médica por la Facultad de Medicina de la muy gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente colabora en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, además de dar diagnósticos médicos a pacientes con COVID-19. Pues muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. También nos acompaña en esta noche Nidia Egremi, internacionalista, analista de asuntos globales para instituciones de educación superior y con una trayectoria periodística pues de más de 27 años en el medio. Sus líneas de investigación pues obviamente son líneas estratégicas como es geopolítica, inteligencia, energía y bueno pues imparte seminarios, cursos, es especialista en Medio Oriente, Europa, Sudamérica y algunos la definen algunos y muchos la definimos como una curiosa global. Nidia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, muchísimo gusto de estar con ustedes. Gracias, querida Nidia. Y Nidia, contigo comenzaríamos. A ver, ¿cuál es el gran panorama global en términos políticos, sociales, económicos, que nos pudieses dar de primera instancia para entender este fenómeno de la pandemia y cómo afecta a la seguridad internacional y cómo afecta la vida de todos los seres humanos en particular, desde esta óptica que tú tienes muy internacionalista, que has estado en los espacios de conflicto global? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Por favor, ayúdanos. Pues empezaría diciendo que no existe un solo rubro en el funcionamiento de nuestro sistema mundo contemporáneo que no haya trastocado la pandemia del SARS-CoV-2. El inesperado tsunami sanitario mostró también los frágiles cimientos en los que se asienta nuestra civilización y el sistema capitalista en el que vivimos. Y también mostró los efectos psicológicos y sociales
de inmediato, pero que además están por determinarse en un futuro cercano, porque esto va a tener secuelas pues en el mediano plazo. No hubo un liderazgo político, en mi opinión, ante este vuelco estratégico. Las transnacionales capitalizaron perfectamente la angustia, el enojo, la incertidumbre de miles de millones de personas. También esto provocó que escalara la tensión en conflictos que se les llama congelados y también en conflictos activos. Y al mismo tiempo tenemos que empezar a ver que los nuevos códigos de la era post-COVID debieran dirigirse fundamentalmente contra la desigualdad que impone pues este sistema de económico-financiero de desequilibrio. Concluyo esta primera parte diciendo que, recordando a un especialista de la Universidad de Salamanca, Esteban de Vega, que dice que la historia demuestra que el mundo no mejora después de un desastre, sino que tiende a empeorar. Vemos en diciembre, al final de este año, que tenemos 73 millones de contagios, 1.064.000 millones de muertos, 47.5 millones de personas que se recuperaron. Este es el panorama con el que terminamos el año 2020 y en el umbral del 2021. Oye, Nidia, ¿qué te parece lo que algún argumento en algún momento se manejó, especialmente de las esferas gubernamentales, que esta enfermedad, cuando al principio comenzó, pues que era una enfermedad de la élite económica, es decir, que no era una enfermedad que nos iba a dar a los ciudadanos comunes, corrientes, a los que somos pueblo, pues, sino que era una enfermedad importada de aquellos que andan viajando por el mundo. Claro, porque el primer caso de contagio en México se detecta a partir de unos personas de Sinaloa que habían visitado Italia por un congreso y desgraciadamente parece que ahí se contagiaron y viene a México, ¿no? Entonces se quiso pues enfocar en ese perfil de población, pero pues vino el contagio persona a persona de una manera bárbara y derrumbó esa hipótesis, ¿no? Claro. Bien, bueno, pues es un tema que vamos a tratar de abordar porque ahí hay muchas aristas al respecto de cómo se está manejando la pandemia desde el gobierno, pero también desde la visión ciudadana. Mónica, bueno, pues tú eres un especialista en la salud, eres un médico especializado, formado en la UNAM. ¿Por qué ha costado tanto trabajo? Obviamente, pues hay la razón endémica de nuestro sistema de salud, pero ¿por qué ha costado tanto trabajo atender a los pacientes de COVID en nuestro país? ¿Por qué ha sido tan difícil para la medicina poder resolver algo que, bueno, inesperado, pero que a fin de cuentas, pues tenemos grandes especialistas como tú en sistemas de salud, médicos con larga experiencia en nuestro país y que a fin de cuentas, por muy endeble que nuestro sistema médico haya sido, pues también tiene décadas en formación, o sea, no es tan novato, digámoslo así. Pero ¿qué peculiaridad tiene este virus o qué es lo que provoca que esté siendo tan complejo la atención al mismo? Bueno, primero quiero hacer la aclaración que actualmente yo no estoy en el hospital infantil, yo me formé ahí como pediatra. También quiero aclarar que no me considero una experta en el tema, creo que son pocos los que ahorita se pueden considerar como expertos en esto de COVID y creo que aquí tiene que ver con tu pregunta. Creo que esta pandemia fue algo que nos agarró a todos desprevenidos. Yo soy una vil pediatra con mi consultorio atendiendo niños sanos, niños complicados obviamente se refieren a donde se tienen que referir, pero fue algo que nos agarró por sorpresa. Por más que tengamos los años de estudios y lo que quieras, nos enfrentamos a un virus nuevo, sin tratamiento, con una facilidad de contagio impresionante, que es lo que ha hecho que tengamos esta diseminación. Entonces,
pediatras, infectólogos, a quien quieras, fue algo que nos agarró de sorpresa, ¿no? Al principio, cuando empezó esto, yo en mi consultorio lo tengo, mis pacientes me conocen lleno de juguetes por todos lados, y un día fue, saca todo, quita todo, porque no puede tocar nada a ningún niño, no se puede acercar, hacer todas las modificaciones, no teníamos ni cubrebocas, yo ni siquiera uso bata en mi consultorio, entonces de pronto conseguir todo el equipo de protección médica, o sea, fue algo que realmente pues nos agarró de sorpresa. Yo soy pediatra. La definición de los que tienen que atender esta consulta es hasta los 18 años. Empezando esta pandemia, pues empecé, como bien saben, la infección por COVID no afecta tanto a los niños. La mayoría de los niños son asintomáticos o con síntomas leves. Y pues lo que empezó a pasar es que los papás me empezaron a llamar, los abuelitos, los tíos. Entonces de pronto yo como pediatra tuve que empezar a ver pacientes adultos que no había visto en esta cantidad, ¿no? Entonces pues no te puedo decir que soy experta, he aprendido 9 meses y a lo mejor lo que les dije en mayo que había que hacer, en junio les dije es una tontería, olvídenlo porque ya salieron estudios en donde este medicamento no sirve para nada. Entonces creo que eso es parte de lo que ha dificultado todo esto. Y pues no existe la infraestructura en los hospitales, no teníamos por eso han tenido que reconvertir la cantidad de hospitales porque no se contaban con las terapias intensivas o con el número de camas suficientes para atender los pacientes graves, ¿no? Entonces creo que a diferencia de otras infecciones como puede ser la influenza, porque muchos decían al principio, bueno, pues fue como la influenza que tuvimos y que fueron unos meses, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, mis pacientes me preguntaban, bueno, ¿en cuánto tiempo crees que salgamos? Y yo, bueno, en 2, 3 meses, espero que ya, ¿no? ¿Y cuál? O sea, llevamos 9 meses encerrados. Entonces, la diferencia es justo que este virus tiene una facilidad de contagio impresionante y que los síntomas son mucho más graves. Ok. ¿Te parece a ti como médico que el tema cultural ha influido en que se expanda con mayor rapidez esta enfermedad, Mónica? Porque somos muy dados a muchos mitos, muchos mexicanos somos muy dados a no la atención médica. Hay todavía una cultura, voy a utilizar la expresión de género, muy patriarcal, muy machista, de yo no voy al médico hasta que de plano no estás ya muy grave. ¿Te parece que hay algo de eso? Bueno, o sea, si lo vemos a nivel global y mundial, pues no, porque igual ven Inglaterra y ven Italia, o sea, el problema va más allá de la parte cultural en México. Creo que lo que sí se ha visto que empeora aquí, porque tenemos la mortalidad que tenemos, es por las enfermedades preexistentes, que sí nos habla de una deficiencia en el tema de prevención de la salud, el tema de la cantidad de sobrepeso, de obesidad, de diabetes mellitus tipo 2, cosas que empeoran, hacen que un paciente que presenta la infección por SARS-CoV-2 y que tiene diabetes, que tiene sobrepeso, pues tiene unas posibilidades de complicarse mucho mayor. Tiene que ver también esto que tú dices de la parte cultural tal vez, que es lo que está pasando ahorita, que hubo un poco el cansancio, el hartazgo de tantos meses de encierro que la gente empezó a salir, ¿no? Estamos mucho peor que en mayo, que estábamos todos desinfectando todo lo que llegaba y no nos queríamos asomar a la puerta, y ahorita estamos mucho peor y la gente está en la calle sin cubrebocas. Claro, sí, una cuestión muy grave. Bien, bueno, muchas gracias, Mónica. Nidia, transnacionales, pues son las que están ahora con el tema de la vacuna. ¿Por qué obviamente en el capitalismo todo se vuelve mercancía, ¿no? Todos somos mercancía, ¿no? O sea, todo ser humano se convierte en una mercancía. Pero, ¿hay algún foco o alguna región estratégica o bloques estratégicos que estén tratando de apoderarse? Si no es que ya lo hicieron, a lo mejor ya llegué yo tarde a esta pregunta, al control, digamos, de este medicamento, si es que hay algo así. Obviamente no quiero caer en la explicación facilista de la conspiración, no hay una conspiración ahí de unos cuantos para hacerse de esto, pero lo que sí es claro es que alguien va a salir ganando con las vacunas, o sea, eso es un hecho, ¿no? Sí, obviamente, mira, desde marzo, abril empezamos a explorar quién ganaba, ¿no? Porque, pues, en busca de este antígeno contra el patógeno
minúsculo que puso en jaque a toda la humanidad, pues la biofarma, como se llaman los grandes laboratorios occidentales fundamentalmente, pues son los que entraron al juego estratégico de diseñar ese antígeno, esta vacuna. Porque del otro lado vimos también que China, epicentro, ¿no? Y origen del COVID-19, pues hizo también y ha estado haciendo estos procesos para desarrollar la vacuna a la par que Rusia. Entonces pareciera en algún momento que era una competencia Occidente-Oriente por desarrollar cuanto antes esta vacuna, porque estratégica y políticamente era un logro, pero por otro lado era económicamente el negocio de negocios. Tanto así que en la cumbre del G20, la primera cumbre del G20 que se hace a raíz de la pandemia, pues la verdad es que México hace un llamado para que se tenga acceso no solo a esa vacuna en cuanto se disponga de ella, sino también de los ventiladores que México se da cuenta que no tenía, pero ni el porcentaje mínimo para atender a los de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y por otro lado, para tener acceso a los medicamentos que, como señala Mónica, pues de pronto se vieron muy solicitados, escasearon, ¿verdad? Y entonces todo esto efectivamente redundó en beneficio de las transnacionales, como va a hacer ya con la vacuna. En el caso de México, hablo en concreto, pues hay nueve iniciativas para acceder a estos proyectos que van desde la china, la rusa, la inglesa, en fin, todo. Digamos que es multinacional. Y nos va a costar como contribuyentes y como gobierno, va a costar dinero. Somos 130 millones de mexicanos. Entonces, pues es un billete, ¿no? Sí, bastante claro, bastante claro. Y en ese sentido, ¿te parece que México ha hecho una buena labor de carácter diplomático, empezando con Marcelo Ebrard, para no sé, como se dice coloquialmente, amarrar la vacuna? ¿Te parece que este supersecretario o vicepresidente ha hecho una buena labor de carácter, lo que le corresponde? Obviamente él no es médico, no sabe de medicina, pero sí es un hombre que sabe de política y de negociaciones, o sin lugar a dudas, ¿no? ¿Te parece que ha hecho un buen papel? Era necesario tener esa visión estratégica y pues me parece que se dieron los pasos necesarios. Si me permite regresar al punto anterior en el que le preguntabas a Mónica, ¿por qué llegamos a esto ahora en diciembre con estas cifras tan altas, cuando en mayo pues nos desgarrábamos las vestiduras y pensamos ingenuamente que el horizonte sería más corto? Creo que tiene mucho que ver en el caso particular de México, pues muchos lustros de borrar de los programas de educación pública el sentido del civismo, porque ahí se perdió todo lo que es el sentido de cooperación y comunidad, que hoy no nos debería de tener así si hubiésemos pensado a nivel comunal, local, en materia de prevención. No somos un público, una ciudadanía menor de edad. El gobierno hizo lo que pudo con todos sus errores, con todos sus sobresaltos, con todas sus escaseces, porque los que hemos ido al sistema de salud público vimos de qué manera se desmanteló, ¿no? Se quitaban especialidades. Te voy a hablar del caso de oncología, donde se quitaba el servicio de oncología en la tarde, el vespertino, y 1,000
pacientes se quedaron sin servicio. Te estoy hablando de hace 6 años, 4 años y paulatinamente. Entonces esos rezagos se acumularon, pesaron y además no es cultural, pero sí fue falta de educación, falta de programas de educación pública que fomentaran el sentido de solidaridad y de pues respeto al otro. Claro. Muchas gracias, Nidia. Y en este sentido, Mónica, bueno, tú como médico, pediatra, pero bueno, en ese sentido, ¿qué deberíamos de hacer ahorita los mexicanos, los ciudadanos? Yo veo mucha gente feliz porque está contenta porque ya anunciaron que va a haber vacuna y que ya va a empezar la vacunación, o por lo menos ese es el argumento de la esfera política y de los voceros del Consejo Nacional de Salud. Pero ¿qué debemos de hacer cotidianamente como una nueva forma de protección? Me queda claro que siempre va a ser mejor no exponerse a alguna enfermedad, a algún patógeno, siempre va a ser mejor a cualquier tema de vacuna o cualquier circunstancia, o sea, condiciones de higiene, etcétera. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer en particular los mexicanos en este momento? Si nos pudieses ayudar con detalle, con precisión, porque, insisto, hay muchos mitos. Ahorita que mencionabas el tema de que había medicamentos, la otra vez escuché en un programa de radio, no recuerdo exactamente el nombre del medicamento, pero había ahí una discusión fuerte de un medicamento que estaban ofreciendo, pues no sé si médicos o pseudomédicos. La otra vez estaban invitando en el Senado de la República a Jaime Maussan para que fuera Jaime Maussan, o sea, por Dios. Yo se los juro que me reiría a carcajadas si no fuera tan grave el asunto, pero lo estaban invitando al Senado porque iba a dar una plática sobre un medicamento al Senado de la República, y afortunadamente lo frenaron y no fue. Pero ha habido varias de ese tipo de expresiones y de situaciones que si no fuera tan trágico el tema, pues nos reiríamos, diríamos, esto es una broma de mal gusto, pero sí es una burla, es una broma, ¿no? O sea, para un buen momento de dispersión, pero no, más allá de esa parte que nos preocupa mucho, Rúa, esa parte de transmitirle al público, ¿qué debemos de hacer? Y de no caer en trampas o en facilismos de explicaciones simplistas a un problema y una enfermedad sumamente compleja, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que aquí tiene que ver lo que dice Nidia de la falta, pues, ¿qué les diría? De responsabilidad civil, social, solidaridad, porque veo aquí ya vi como un fenómeno que pasa con mis pacientes. Está como todo un grupo de élite privilegiados en donde piensan que pues igual se hacen su prueba PCR, ven que está negativo, rentan la casa en Acapulco y se van 15 a pasar y tienen esta ilusión de que si llegan a enfermar van a llegar al ABC a tenerla con el ultra doctor a que los vaya a atender en terapia intensiva, ¿no? Cosa que no hay lugar. De una vez les digo, no hay lugar ni en el ABC, ni en Medicasur, ni en el Ángeles, ni en los hospitales más privados de mejor nivel. Y está hay otra esfera de un nivel a lo mejor cultural distinto en el que hay pues esta sensación de no me va a hacer nada, es un mito, no existe, que caen un poquito también en el consumir productos milagro, en el dióxido de cloro, que pues todo mundo estuvo, incluso médicos recomendándolo cuando, bueno, sabemos que la toxicidad es muy importante, ¿no? Ese fue el que oí en el debate. Es el dióxido de cloro. Sí, que entonces, es un tóxico. Es pues cloro, ahora, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como chistoso, ¿no? Estamos viendo como tómate un trago del cloro que usas para limpiar el piso, no lo harías, pero si te lo ponen una botellita con unas gotitas, con una leyenda de que te va a curar de paso el cáncer y el VIH, y hay una lista infinita de todo lo que cura. Entonces, bueno, aquí mi recomendación, sobre todo ahorita en estas fiestas, que es un poco por lo que creo que me pidieron como la asesoría, es difícil decir nadie salga y nadie festeje y nadie vea a nadie, porque eso sí es
Es como el decir, nadie salga de su casa y quédense encerrado, pues es difícil. Lo podemos hacer los que estamos en una posición privilegiada, que podemos trabajar a distancia, que podemos pedir el súper a domicilio con una aplicación, pero pues la mayoría de los mexicanos tienen que salir a trabajar todos los días para poder comer. Entonces es difícil el decir, no salgan. Sí, yo les pediría, no salgan si no es necesario. El que tiene que salir a trabajar porque tiene que ganar el dinero para poder darle comer a su familia y tiene que salir, pues que lo haga con todas las precauciones, que no las voy a repetir porque ya las sabemos, o bueno, las repito, es el uso de cubrebocas, si se puede usar una mascarilla, mantener una careta, mantener la distancia, lavado de manos, etcétera. Sí hago una recomendación de no hacer fiestas, no hacer posadas, no hacer cosas que pueden esperar. Sobre todo pensando y siendo solidarios con los mayores y con las personas que están más vulnerables y que puede ser su último festejo por querer hacer una reunión, ¿no? Ahora en estas fechas. Yo a mis pacientes hace 2 semanas, por ahí les escribí, les mandé un mensaje que habitualmente les mando cada 3 meses como ciertas recomendaciones, donde les decía que si van a querer celebrar una Navidad en familia, lo hagan con el núcleo que puedan asegurarse que están guardados, pero estrictamente, y sobre todo si van a ver abuelitos, ¿no? Entonces, si se van a juntar, aíslense 14 días previos a la fiesta. Aún así, no estamos exentos del contagio, porque es difícil. Siempre va a haber el que salió a trabajar a la farmacia, el que le abrió al repartidor. Entonces, la posibilidad de contagio ahí está, aún usando cubrebocas. Mi recomendación, entonces, si se van a juntar en este grupo pequeño con quien estén seguros que tuvo estas medidas, durante la reunión, la cena o lo que sea, intenten mantener una distancia, poner los lugares, pues por lo menos con 1 metro, 1,5 metros, poner platos individuales, no poner botanas para todo el mundo. En la medida de lo posible, mantener el cubrebocas en esta reunión, que obviamente lo ideal sería nadie haga nada, pero es como cuando te vas a decir o lo prohibimos, pues la gente opta por, pues ya me vale, y mejor si me contagio que me contagie, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener como un punto medio en el que podamos hacerlo de manera responsable y asumiendo el riesgo. Siempre tenemos que asumir el riesgo que al momento de juntarnos con mi mamá, mi abuelito, existe el riesgo de que yo lo vaya a contagiar. Y aquí una recomendación es que asumamos que todos podemos estar contagiados y que cualquiera que vemos enfrente puede estar contagiado. Porque entran en pánico cuando es que estuve en contacto con alguien. Bueno, ¿cuándo? Ayer. Bueno, pero seguro estuviste en contacto con 20 más que no sabes. Entonces, si asumimos que todos podemos ser portadores y todos pueden ser portadores y mantenemos esta distancia, es la manera en la que creo que podemos parar un poco esto. O sea, asumir que estamos todos en posibilidades de contagio, o sea, que no hay nadie que pueda estar exento de esa circunstancia. No hay nadie que pueda estar exento. Tú te puedes hacer una PCR ahorita y salir negativa, y puede ser un falso negativo, o puede ser que estés en este periodo en el que todavía no tienes una carga viral lo suficientemente alta para que se detecte en la prueba y puedes contagiar. Entonces, cuando tenemos como el chip de, a ver, yo puedo estar contagiada, tú puedes estar contagiado, entonces si te veo, mantengo mi distancia, me pongo el cubrebocas, no te toco, pues sigo lavándome las manos, ahí disminuimos la transmisión, ¿no? Ok. El cubrebocas no garantiza al 100% el no contagio, pero sí es importante portarlo. Claro. O sea, sí, y es importante que lo tengan de los 2 lados, ¿no? Si sí, tú, claro, una persona tiene el cubrebocas, o sea, si las 2 personas tienen el cubrebocas, la posibilidad de contagio es mínima. Ok. Es más importante que lo tenga el que está enfermo, porque sabemos que al hablar se expelen todos estos aerosoles en donde las gotitas de saliva en donde debe estar el virus. Pero entonces, como no podemos saber quién está contagiado y quién no, todos tenemos que tener el cubrebocas. Y ahorita que decías esto de la vacuna, claro que es una super noticia que va a empezar ya la campaña de vacunación y vienen las etapas y como decía Nidia, pues para que alcance para la cantidad de mexicanos que somos va a pasar mucho tiempo. No se va a acabar la pandemia en 1 año ni en 2 años. No vamos a poder dejar de usar cubrebocas en 6 meses. Entonces tenemos que tener un chip de un cambio. Estamos viviendo algo distinto y nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Y no van a ser meses para que esto se acabe. Ok, sí. ¿Querías añadir algo más, Mónica? No. No. Ok, perdón. Bien, gracias. Nidia, este tema de la pandemia y del manejo que le ha dado el gobierno, que ha sido muy criticado, en fin, ya ahorita Mónica ya nos dijo algunas cosas importantes que olvidamos. Es que el problema es, yo
yo creo que olvidamos muchas cosas o no nos importa, no sé, yo insisto que es un tema cultural, pero ya ustedes ya me dijeron que no. Pero, ¿cómo afecta esto a la seguridad del país, a la seguridad nacional? Por ejemplo, la otra vez estaba viendo un reporte que habían dicho que todos los instrumentos de inteligencia global habían fallado. O sea, porque ninguno había podido detectar o prever en esta construcción de escenarios que tú sabes que los que nos dedicamos a esto es muy común andar haciendo ahí escenarios y Micmac y Mactor y puta, nos llenamos la boca de análisis de perspectivas. Que no habían podido detectar o prever el daño tan grave. Ahorita que está diciendo Mónica del cubrebocas, discúlpenme, no soy antigobierno, ni el programa tiene esa pretensión, pero yo recuerdo perfectamente hace meses que el encargado de la política de salud para combatir esto decía que no era, que no pasaba nada si no usabas cubrebocas, pues, o sea, que daba lo mismo. Pues yo no lo sé, o sea, yo no soy médico, pero digo, pues una medida extra nunca está de más, ¿no? Y si es una medida que otros países han usado, pues está correcto. Pero a lo que voy es, ¿qué te parece? ¿Cómo va a afectar la seguridad nacional, la seguridad pública, que son ámbitos distintos, pero que bueno, tarde o temprano va a llegar uno al otro? ¿Cómo ha afectado, cómo va a afectar esta condición en nuestro país? Pues ya la afectó, y la afectó de una manera inédita. En principio, como tú dices, en las agendas de riesgo que cada año se establecen las posibilidades de riesgos, de amenazas para la seguridad nacional, siempre yo leí, casi en el último lugar, pero se mantenía el tema de la pandemia, que podía haber una explosión nuclear, que podía haber ataques terroristas, todo esto venía, pero sí se contemplaban las pandemias. Lo que no tuvimos nunca fue una estrategia frente a un caso de pandemia. Cuando en el 2009, cuando viene lo de la influenza, bueno, la primera medida fue, no se usaba tanto el cubrebocas, pero sí el aislamiento, ¿no? Un poco esas imágenes de la Ciudad de México totalmente vacía, en fin. ¿Por qué digo que sí trastocó ya la seguridad nacional? Pues porque todos estamos expuestos al contagio, y me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a la gran incidencia de contagios en nuestras zonas fronterizas, norte y sur, a nuestro sistema, a nuestro aparato productivo, industrial y comercial, se vieron muy afectados, y también como secuela de la parálisis de las cadenas productivas y del bajo consumo en China, pues caen los precios mundiales de los hidrocarburos, de cuya renta México es fundamentalmente dependiente, y del turismo. Entonces, ¿de qué seguridad nacional podemos hablar en un país cuya economía está verdaderamente temblando? Si ya estaba mal por cargar también una deuda tremenda, por tener una dependencia económica muy fuerte hacia el exterior, ahora con esto también se sacudió. Entonces, es un tema que vamos a estar viendo en el futuro. ¿Qué diseño de seguridad nacional tendremos en la era post-pandemia? Y yo quiero apuntar lo que dijo la psicóloga española, es una experta, Mónica Pereira, que decía, vivíamos en la sociedad del bienestar. De ahí nuestra baja tolerancia a la frustración y a afrontar el confinamiento. Entonces, ahora que se nos impone, pues nadie lo quiere aceptar, porque también es una negación a lo negativo, ¿no? En términos anatómicos y biológicos, el cerebro se niega a aceptar lo negativo, ¿no? Claro.
Entonces estamos en esto. Pero bueno, en efecto, si la distancia social impuso pues nuevas formas de socializar, masificó la telecomunicación, el teletrabajo, pues al mismo tiempo esa reclusión llevó a una parálisis económica que dejó en el desempleo a más de 400 millones de personas así en el TRIS. Eso también es un riesgo, es una amenaza para la seguridad nacional de todos los estados. Ok. Pero como diría el gobierno, ¿no te parece que le cayó como anillo al dedo ya en el tema de seguridad pública, Nidia? Hace rato estábamos revisando con una periodista, mañana sale una nota de ella, el dato de que, por ejemplo, los robos sin uso de armas, o sea, robos sin violencia en el metro, habían bajado de manera estrepitosa, ¿no? O sea, habían disminuido, por lo menos ese es el dato que se tiene, que habían disminuido de manera estrepitosa. O sea, obviamente, pues el gobierno dice que es por la gran labor que está realizando para el combate a la delincuencia en todos los frentes, ¿no? Pero pareciera que también hasta esos campos de seguridad pública, me refiero en particular, pues también ahora sí que les afectó el crimen organizado o a los diferentes agentes hostiles, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en el Estado de México, en el límite entre Naucalpan y Tlalnepantla. Okay. Por primera vez en 50 años, vinieron los ladrones a las puertas de nuestras casas en momento de confinamiento, cuando sabían que estábamos todos en casa, es decir, no estaban vacías las viviendas, ¿no? Entonces, eso jamás lo habíamos visto los vecinos de aquí de la zona. Y por otro lado, constantemente estamos recibiendo reportes de asalto en el transporte público. ¿Por qué? Porque son menos los pasajeros, supuestamente no se aceptan ya que vayan colmados de pasajeros, y entonces se suben 3 o 2 asaltantes y amagan a los otros 2 que fueran como pasajeros inocentes. Por el contrario, sí subieron los asaltos y a transeúntes, a gente en transporte público y en vivienda. Okay. Bueno, ese sí es dato porque el gobierno creo que está reportando otras cosas, pero bueno, pues en la confusión pues ya no se sabe, o sea, no se sabe lo que ellos están diciendo, pero sí se sabe lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que pasa es que en la pandemia poco se sale a denunciar. Si no vas a recibir atención médica, menos te vas a meter a un ministerio público, ¿no? Claro. Bien, qué bueno que lo mencionas porque efectivamente, Mónica, hemos escuchado muchos casos de gente que no quiere ir a los hospitales. Es decir, que está pensando, hay esta idea de, pues es que si me van a intubar, que si me van a intubar, quién sabe si vuelva a despertar. Es que en el hospital, suponiendo que hay camas, que ahorita ya dijiste que no hay camas en ningún lado, pero ¿cuál es la recomendación que debemos de seguir? Porque, insisto, hay mucha gente que no quiere ir a los hospitales, que incluso no quiere ir a un médico. O sea, volvemos a esta idea de que que esta enfermedad es una gripa más, ¿no? Es un virus ahí más fuerte, pero que es lo mismo. Y existe por lo menos en muchos existe esta preocupación de que la población no quiera atenderse en los hospitales. O que vea con recelo al médico, y volvemos a que me voy a tomar el té de la abuelita y me voy a untar Big Vaporru en el pecho. O sea, suena burla, pero la verdad es que he escuchado ese tipo, lamentablemente y desafortunadamente hemos escuchado mucho de esto. Bueno, pues sí, tiene razón en eso. Tienen mucho miedo de ir al hospital, porque para muchos el ir al hospital implica que te van a intubar, y si te vas a intubar, te vas a morir. Si vas a acabar intubado es porque tus posibilidades de sobrevida son pocas. Algo que se ha visto en todos estos meses, que ha sido un aprendizaje continuo para todos los médicos, y que te digo que es probable que lo que te diga hoy en 2 meses te diga era una tontería porque salió algo nuevo, porque así estamos en este continuo investigación de distintos medicamentos y demás. Si algo sí ha sido muy notorio es que la atención temprana de las complicaciones es muy, muy importante en cuanto al pronóstico y la sobrevida.
Es cierto que la mayoría de los pacientes que adquieran esta infección van a tener los síntomas leves, que pueden ser desde asintomáticos a síntomas muy leves de una gripa, síntomas parecidos a la influenza, que es ahora un tema importante que tenemos en esta época, que empezamos a tener virus de la influenza circulando, que hubo un tema con las vacunas también de la influenza este año en cuanto a la distribución. Y bueno, que se pueden coexistir COVID e influenza y agravar los procesos respiratorios. Entonces, así como puedes tener los síntomas de una gripa muy leve, puedes tener la progresión a una enfermedad pulmonar severa o a una enfermedad multisistémica en la que hay un proceso de coagulación exagerado y se hacen trombos en todo el cuerpo, que es lo que suele complicar los casos y los que lamentablemente llegan a este punto es difícil que pueda ser reversible. Aquí es muy importante que se puedan detectar de manera temprana y en cuanto aparezcan estas complicaciones, recibir la atención médica. Yo, por ejemplo, en lo que te digo que de ver solamente niños, ahora estoy viendo prácticamente pacientes COVID por teléfono, por ya sea llamada telefónica o a distancia. Mi recomendación es busquen la atención médica en cuanto empiezan con los síntomas, aunque sean leves, o si supieron, si fueron contactos de alguien positivo, porque es importante tener el algoritmo y saber qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento nos tenemos que aislar y cuándo tenemos que acudir a un hospital. Los únicos que tienen que acudir al hospital, por lo que preguntas, son los que tienen los síntomas graves. La mayoría de los pacientes tienen que recibir un tratamiento sintomático, paracetamol, los que tienen síntomas gastrointestinales con diarrea, algunos medicamentos utilizamos para la diarrea, y se tiene que individualizar cada caso para ver quién amerita y quién no amerita el uso de algún antibiótico, que se tiene que valorar cuando se piensa que puede haber coinfección con alguna bacteria, si se pueden usar algunos antivirales como el oseltamivir cuando se piensa que hay una coinfección con influenza. Y en los pacientes es algo que es muy, muy importante y que todos tenemos que, así como nos vamos adaptando a todo este cambio, como bien dice Nidia, tenemos que empezar a tener todos en casa un termómetro y un oxímetro de pulso, que es algo que es una herramienta para nosotros los médicos importante poderles preguntar en los pacientes positivos cómo está la oxigenación. Es un aparatito que te pones en el dedo y que te va a marcar cuál es la oxigenación que tienes y cuál es la frecuencia cardíaca. Normalmente tendríamos que tener arriba de 92 aquí en la Ciudad de México, pero podemos tener como esta rayita de con que estén saturando arriba de 90, estamos bien. Si no tienen los síntomas de dificultad respiratoria. Cuando un paciente presenta esta sensación de falta de aire, de que no puede respirar, que siempre les digo es diferente a que tengan la nariz tapada, porque también hay alergias en esta época, ¿no? Una sensación de que no están jalando aire, pueden tener coloración en los labios azul, eso estamos hablando de un grado severo, o si el oxímetro marca por debajo de 90, ahí es cuando tenemos que acudir al hospital porque amerita una tomografía, se tienen que hacer pruebas de coagulación para poder decidir qué paciente necesita anticoagulación o dexametasona, que es algo que está comprobado en la eficacia en los pacientes que tienen hipoxemia, o sea, la oxigenación baja. Claro. Y que requieren oxígeno son los que tienen un beneficio real al recibir dexametasona. Mi recomendación es no automedicarse, no tomar porque alguien se tomó hidroxicloroquina al inicio de la pandemia y Trump la tomó, entonces todos vamos a tomar hidroxicloroquina. Porque ahora hay un medicamento que también tenemos que valorar en algunos casos utilizar, lo que es la ivermectina, pero de pronto me hablan ahorita pacientes a decir que toda la familia quiere tomarlo profiláctico porque tienen amigos que lo han tomado y que salen de fiesta y no se contagian, tampoco, porque pueden ser hepatotóxicos. Entonces, no automedicarse, buscar la atención médica, que ahora la mayoría de los médicos estamos, pues tuvimos que pasar de nuestro consultorio a hacer esto de manera virtual. Y lo que es importante de estas consultas a distancia es poder detectar en qué momento yo tengo que decir, ya no te puedo tratar a distancia y tienes que ir a ver a un neumólogo, tienes que ir a hacer una tomografía, tienes que ir a buscar una cama y hablar al 911 a ver en qué hospital hay una cama disponible. Y pensar que una intubación temprana, porque tengo pacientes que por haber acudido de manera temprana y haberse intubado de manera temprana, la pudieron lograr y en 4 o 5 días los extuban y están bien. El tema es que el paciente se espera hasta que está sin poder respirar y pues es poco lo que le pueden ofrecer y entra todo el linchamiento médico de es que llegó al hospital bien y se murió a las 24 horas y es culpa de los médicos.
Entonces, aquí es importante no dejar pasar síntomas, no automedicarse y pues seguir las indicaciones del médico que tengan de cabecera, ¿no? Claro. Me interesa, Mónica, yo sé que es complicado, pero ¿qué debe de evitar la gente de medicamentos, o sea, de cosas que supuestamente pueden ayudar? Me queda claro que es un virus, esta enfermedad, y que por lo tanto, pues no puede ser combatida con antibióticos, o sea, correcto. O sea, me queda, pero está esta de, a ver, tómate tal pastilla y no. O sea, ¿qué es lo que debe de evitar la gente para que no caiga en manos de charlatanes? Ahorita algo que me ha pasado con varios pacientes que fueron a la farmacia del doctor Simi, me hablan con una lista de antibióticos y toda una farmacia, es que ahorita cualquier paciente, estamos en un momento muy crítico en la Ciudad de México, cualquier paciente que tenga fiebre y síntomas, de los síntomas que conocemos de COVID, se tiene que considerar que sea COVID independientemente del resultado de la prueba. Algo que está ahora, que es una herramienta más que contamos aquí en la Ciudad de México, es la instalación de los kioscos que puso de la Secretaría de Salud, en donde están realizando la prueba rápida de antígeno, ¿no? Teníamos la prueba de PCR, que era el estándar de oro, era la prueba más confiable para poder diagnosticar el caso agudo. Es una prueba que en laboratorios privados estaba cerca de 4,000 pesos y el resultado depende del momento de qué tantos pacientes hubiera, podríamos tener de 24 hasta 72 horas el resultado. Existen otras pruebas rápidas de anticuerpos que nos sirven para detectar los casos pasados, ¿no? Si ya tengo anticuerpos, es que 2 semanas antes, si ya tengo IgG, es que 2 semanas antes estuve en contacto con el virus. No me sirve para el momento agudo de la enfermedad. La prueba que se está realizando ahora de manera gratuita es una prueba rápida de antígenos que tiene una sensibilidad y especificidad muy parecida a la PCR. O sea, es una prueba muy confiable. Si tú me preguntas, es más confiable la PCR, pero la prueba de antígeno tiene una validez muy, muy importante. Y la ventaja es que están aplicando muchísimas pruebas y en 20 minutos tenemos el resultado. Por eso también ahorita estamos viendo este incremento de casos, porque se están haciendo muchísimas más pruebas que hace 3-4 meses. Entonces ahora está, claro, tiene que irse a formar a las 5 de la mañana para que les alcance turno, porque a las 9 de la mañana ya no hay fichas. Si tenemos esa prueba positiva o tenemos síntomas sugestivos, aunque no tenga la prueba, me tengo que aislar. Eso es lo más importante. Me encierro en la casa, no veo a nadie, y esto es, me encierro yo y se encierra toda mi familia, porque algo que veo, ¿por qué no lo logramos contener? El paciente que ya sabe que está positivo, ok, se aísla, pero los que viven en su casa siguen saliendo. Y no sabemos en qué momento puede empezar a tener síntomas y empezar a ser contagioso el papá, el tío, el abuelito, y además en México tenemos muchísimas familias que son extensas. No hablamos de mamá, papá, hijos, hasta la abuelita, el tío, el hermano, la cuñada, la suegra. Entonces es importante que todos se aíslen y que busquen la atención médica a distancia, que sería mi primera recomendación es no salgan, no tomen absolutamente nada. Pueden tomar paracetamol para los síntomas, pueden tomar vitamina D, que es algo que sí está comprobado que ayuda, y más ahora que ni siquiera salimos a que nos dé tantito el sol, es importante tener un suplemento de vitamina D. El zinc puede ayudar en algo, pero nada de esto funciona, ¿eh? O sea, para decir, porque tomé vitamina D y zinc, no me dio los síntomas graves, no. Ayuda en algo, sí. Paracetamol sería mi única recomendación si tienen síntomas leves, y buscar atención médica, no automedicarse. Ok, muy importante. Bien, amigos, pues como ustedes saben, este es un tema muy interesante. Creo que vamos a necesitar nuevamente, con muchos otros temas, pues más tiempo para poder discutir y platicar sobre este asunto, pero sobre todo, por favor, cuídense mucho. Ya nos ha dicho Mónica que tenemos que asumir que podemos ser contagiados en cualquier circunstancia, no importa las medidas que se tomen, tenemos que asumir esta responsabilidad, pero que también tenemos que ser muy conscientes, muy responsables, que era lo que manejaba Nidia cuando se refería a este tema de la cultura cívica, de evitar o que no nos convirtamos nosotros en agentes de contagio hacia los demás. Es decir, que no me dé a mí no significa, o que yo no me sienta enfermo, no significa
que no pueda yo convertirme en un agente para contagiar a otras personas que pueden tener consecuencias graves. Yo creo que a nadie nos gustaría ver enfermos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que quizás nosotros podamos ser responsables por ese contagio. Sería algo que yo creo que muchos de nosotros no podríamos cargar con ello. Bien, ya estamos terminando en el cierre de nuestro programa. Nidia, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué nos recomendarías? Obviamente desde tu espacio, desde tu óptica, ¿qué es lo que visualizas? Ya hablé mal de la prospectiva, así que no te la voy a pedir, pero ¿cuál es tu escenario? ¿Cuál es tu planteamiento que nos pudieses a alentar en una situación que parece muy oscura, la verdad, honestamente? Bueno, también somos optimistas los internacionalistas. Mira, centros de análisis como Stratford o mismo Forbes coinciden en que el ejemplo de manejo de la pandemia en la gestión de toda la crisis fue Asia Oriental, porque además de China, que realmente repuntó de una manera, logró evitar que desde abril no hubiese ese índice de mortandad tan fuerte, usó la tecnología. Y, por ejemplo, países como Surcorea, Japón, Indonesia, Malasia e India, con todos sus pormenores, hicieron medidas básicas, que aquí las ha estado diciendo Mónica y las vamos a repetir. Optaron por el estricto confinamiento, cierre de fronteras, férreas medidas de higiene y uso de todos los avances tecnológicos. Me estoy refiriendo al conteo tanto de nuestra temperatura, la medición de nuestra temperatura, como de este sistema en el metro de saber si estuviste en contacto con alguien contagiado o no, para ir conformando en tiempo real nuestra base de datos. Pero también qué ejemplo del país que fue el origen de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, de hacer un hospital en 10 días. Esa capacidad es la que México y todos los demás países deberían de desarrollar. Cito el ejemplo paradigmático de Cuba, que pese a tener un bloqueo comercial de 60 años, comercial, tecnológico, financiero y médico, pues desarrolló su área biomédica de una manera extraordinaria, tiene antivirales interesantes, ha hecho sinergias con China, incluso con Alemania y con Rusia. Y bueno, nosotros que hemos sido la 13ª, 14ª economía mundial, ricos en petróleo, pues tenemos que apuntar hacia ahí, a desarrollar nuestro sector biomédico, porque pues la lección del COVID-19 todo este año fue intensa y no podemos reprobar. Tenemos que pasar la materia. Muchas gracias, Nidia. Gremi, internacionalista, ¿dónde te pueden seguir en redes? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Hacerte comentarios. En Facebook. Ok, para que te sigan, ahí te seguiremos. Me googlean. Claro que sí, aquí te mandó saludos Isaac, un tal Isaac Muy Rodrigo Espinosa Ayala. Otro internacionalista muy brillante. También una persona muy brillante. Le mandamos un saludo a Isaac. Doctora Mónica Mendoza, ¿qué nos puedes, unas recomendaciones finales, alguna consejo? Yo te pediría algún consejo a nombre de todos de toda nuestra audiencia y por supuesto, pues agradecerte tu atención. Sabemos que andas muy, muy ocupada con este tema, ¿no? Híjole, pues es que es una súplica a que se cuiden, más que un consejo. Es de verdad bien triste estar como médico viendo pacientes graves y ver a un montón de gente que pasó por cuadros de COVID, que aún están en ese proceso y que están de una cierta forma egoísta, no cuidando a los demás. Entonces, mi súplica es que si no se quieren cuidar
por ustedes mismos, lo hagan por sus seres queridos y pensando en todas las personas que están muy vulnerables. Pues les recomiendo que hagan una Navidad, porque es cuando pensamos vamos a cancelar la Navidad, no tenemos que cancelar la Navidad. Yo amo la Navidad y quiero hacer que podamos como de alguna manera vivirlo de manera más íntima, que es algo que creo que tenemos que ver también lo bueno de esta pandemia. A muchos nos ha servido encerrarnos y conectarnos más con nosotros y estar, no sé, más en contacto con emociones, con pensamientos, con lo que quieras. Hagan así la Navidad con su círculo más cercano, de preferencia con las personas que viven en la misma casa. Si esto no va a ser posible porque a lo mejor piensan que el abuelito pues tiene 95 años y a lo mejor no llega a otra Navidad y quiero pasar la Navidad con él, cuídenlo, no lo abracen, no lo besen, mantengan la distancia, usen el cubrebocas. Y algo que creo que es importante que a nuestros hijos les estamos enseñando y que yo lo veo como algo positivo con todos los niños, porque la verdad es que pobres han estado encerrados, han dejado de estar con sus amigos, han dejado de jugar. Les estamos enseñando lo que es la resiliencia, la capacidad de adaptación a situaciones adversas, que es lo que decía Nidia, que es algo que se ha perdido, que estamos en esa sociedad de consumo y de la inmediatez y de tener todo lo que queremos en el momento, y de pronto pues es hacer algo que, o sea, no depende de nosotros el poder salir o no, el que los niños puedan salir a jugar, no se puede. Y entonces tenemos que ver que es un aprendizaje también bien valioso para nosotros y para los niños, y que creo que hay que ver lo positivo de toda esta pandemia y celebrar en la intimidad, es mi recomendación, con todas las precauciones que ya saben. Muchas gracias, doctora Mónica Mendoza. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Si a lo mejor surge aquí algún paciente, esperemos que no sea de COVID, sea de otra cosa, pero ¿dónde te pueden consultar o buscar? No tengo redes sociales más que la mía privada, no tengo mi consultorio. Okay. Pues les puedo pasar, yo creo que los datos del consultorio para que igual los compartan ustedes por ahí. Sí, se los comparto. Mi teléfono es a donde me pueden contactar, es 55 5406 0893 y al 55 54 52 33, que es mi consultorio. Y bueno, pues si no, de todos modos yo les comparto por ahí los datos. Por favor, claro que sí. Yo creo que sí van a caer pacientes. Esperemos que no sean. Esperemos que no sean de COVID. Que sean de otra cosa, que sean de algo, hay un machucón, lo que sea, pero que no sea de eso. Y por supuesto, pues agradecerte, doctora Mónica Mendoza, la gentileza, a la maestra Nidia Egremí, también su gentileza, y por supuesto a todo nuestro público que nos acompaña, a Teresa Viviano, muchas gracias por el comentario, Gabriela León, un fuerte abrazo, Gaby, y bueno, en fin, a todo el mundo que nos está escribiendo, agradecerles, pero sobre todo les pedimos, les suplicamos, como bien dijeron hace un momento, cuídense, por favor, mantengan la sana distancia, utilicemos el sentido común, pensemos en la vida y celebremos la vida cuidándonos, no haciendo fiestas masivas, no pensando de manera irracional, sino cuidando lo único que vale la pena en este mundo, que es nuestra vida. Por favor, se los encargamos, y de esta manera nos vamos a poder seguir viendo el próximo miércoles, el siguiente miércoles y muchos miércoles aquí en RUA TV en su programa Contracara. Los esperamos, como siempre. Vamos a hacer una pausa de 15 días, no para hacer fiestas, sino para efectivamente ir a nuestro fuero interno y pensar hacia dónde debemos de ir. Así que pues les agradecemos muchísimo a todos su atención y seguimos en contacto. Reciban un fuerte abrazo.